El oficial Mason Reed pensó que había visto toda clase de dolor que una noche de invierno podía traer, hasta que escuchó aquel grito. No era humano. Era el sonido de algo roto luchando por vivir. Detuvo su patrulla en el borde del bosque de Snow Ridge, los faros creando túneles pálidos a través de la nieve arremolinada, y salió hacia el silencio. Allí, medio enterrada bajo un pino caído, yacía una pastora alemana. Su pata destrozada en una trampa de acero, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando. La sangre manchaba la nieve como tinta oscura derramada sobre pergamino blanco. Mason se arrodilló lentamente, susurrando, «Tranquila, niña», aunque su propia voz se quebró. Mientras aflojaba las crueles mandíbulas de la trampa, su flanco se movió, débil pero inconfundible. Estaba preñada, una madre luchando por dos vidas. Y en ese instante, algo en Mason también se abrió. El mismo hombre que había perdido a su compañero canino el año anterior, ahora sostenía otra alma herida en sus brazos. No sabía que salvarla esa noche lo llevaría a descubrir un crimen enterrado, un nuevo amor y una familia que nunca esperó tener. Snow Ridge, Washington, un pueblo donde el invierno parecía durar más de lo que el calendario permitía. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos, sus hombros envueltos en silencio blanco. La escarcha vidriaba los bordes del parabrisas del coche patrulla, mientras el oficial Mason Reed conducía lentamente por la Ruta 42, el bosque presionando cerca a ambos lados. Mason tenía 35 años, alto, de hombros anchos, con un rostro tallado por años de servicio y pérdida silenciosa. Sus ojos grises tormenta reflejaban la clase de calma que solo viene de sobrevivir demasiado. Un exmanejador canine, ahora sirviendo como oficial de patrulla local, llevaba una quietud que otros confundían con fortaleza. Pero detrás de esa calma había culpa, un peso que nunca se derretía, sin importar cuán cálido fuera el día. El reloj en su tablero parpadeaba, 10:47 p.m. El calentador zumbaba, la radio crepitaba, y afuera la nieve caía en espirales lentas, hipnótica, interminable. Pensó en ir a casa, tal vez recalentar el guiso que lo esperaba en su pequeña cabaña cerca del borde del pueblo. Pero entonces, desde algún lugar en el bosque, lo escuchó, un grito, débil, roto, equivocado. Mason apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Salió, sus botas hundiéndose en la blancura pulverulenta. El aire mordía su rostro. Ajustó su chaqueta de patrulla azul marino, la insignia dorada brillando débilmente bajo las luces de patrulla. «Probablemente un zorro», murmuró, aunque no lo creía. El grito llegó de nuevo, un gemido estrangulado, más suave esta vez, desesperado. Agarró su linterna y se movió hacia el sonido, la nieve crujiendo bajo sus botas. El haz cortó la oscuridad, revelando pinos altos cargados de hielo, ramas gimiendo como huesos cansados. Se adentró más en el bosque. El aire frío se llenó con su aliento, nubes plateadas alzándose y desvaneciéndose. Entonces el haz de luz captó algo rojo. Se congeló. Sangre. Se extendía por la nieve como tinta derramada, conduciendo hacia un pino caído. Debajo de él, enredada en una trampa de acero, yacía una pastora alemana. Su pelaje moteado de negro y canela, sus ojos brillando con una mezcla de terror y dolor. Los dientes metálicos de la trampa se habían cerrado sobre su pata, clavándose profundo en la carne. Mason se agachó, el corazón latiendo fuerte. «Hola», susurró, su voz baja y constante. «Tranquila, niña, no estoy aquí para lastimarte». La perra mostró débilmente los dientes, un gruñido gutural resonando en su pecho. Mason no retrocedió. Había visto miedo como este antes, no solo en animales, sino en personas también. En soldados, en él mismo. Habló de nuevo suavemente. «Vas a estar bien, te lo prometo». Tomó varios minutos de paciencia, movimientos lentos, tonos gentiles, antes de que dejara de gruñir.
Su respiración era superficial, su mirada se fijó en él como si midiera si hablaba en serio. «Buena niña», murmuró, «saquémoste de este lío». Deslizó sus guantes bajo el mecanismo de la trampa y la forzó a abrirse. El acero resistió, gimió, luego finalmente se liberó con un clic agudo. La perra aulló una vez, luego se quedó quieta. Mason rápidamente envolvió su pata con una tira arrancada de su camiseta, atando fuerte para detener el sangrado. Solo entonces notó su vientre, ligeramente hinchado, temblando con movimiento débil. «Estás preñada», susurró. Sus ojos se suavizaron como si entendiera. Mason exhaló, su aliento empañando el aire. Por un momento, su visión se nubló, no por el frío, sino por el destello de memoria que lo golpeó. Rex. La última vez que había sostenido una pastora alemana tan cerca era Rex, su compañero canine. Habían servido juntos durante 4 años. Rex había salvado su vida durante una redada en un almacén, lanzándose contra un pistolero que había apuntado a Mason. El disparo había alcanzado a Rex en su lugar. Mason había tratado de salvarlo, presionando sus manos sobre la herida, susurrando las mismas palabras que acababa de decir. «Vas a estar bien». Pero Rex no lo logró, y Mason nunca se había perdonado. Ahora, sosteniendo esta criatura temblorosa, se sentía como si el pasado estuviera parado frente a él, sangrando de nuevo. Miró alrededor. El bosque estaba demasiado silencioso, demasiado vacío. Alguien había puesto esa trampa recientemente. El metal estaba limpio, el olor a aceite aún fresco. Quien hizo esto podría estar cerca todavía. Levantó a la perra con cuidado, sintiendo su peso contra su pecho. Era pesada, pero no luchaba. Su cabeza descansó cerca de su hombro, su pelaje cálido contra el frío de su chaqueta. «Aguanta, niña», susurró, «saldremos de aquí». La caminata de regreso al coche patrulla se sintió interminable. La nieve se profundizó con cada paso, copos atrapándose en su cabello oscuro. Tropezó una vez, casi dejándola caer, pero ella no se movió, solo gimió suavemente, su aliento cálido contra su cuello. Cuando finalmente llegó al coche, sus brazos temblaban de agotamiento. La acostó gentilmente en el asiento trasero, cubriéndola con su manta de invierno. El calentador rugió a la vida, llenando la cabina de calor. Sus ojos se abrieron por primera vez, y Mason vio confianza allí. Frágil, parpadeante, pero real. Se sentó junto a ella por un largo minuto, la mano enguantada descansando ligeramente sobre su cabeza. «Estás a salvo ahora», dijo de nuevo, la voz quebrándose ligeramente. «¿Me escuchas? A salvo». Afuera, el bosque permanecía silencioso bajo la nieve. Desde algún lugar lejano, un lobo aulló, y Mason levantó la vista al sonido, una canción solitaria llevándose a través de la extensión fría. Giró la llave en el encendido y se dirigió hacia el centro de rescate Evergreen, el único lugar en Snow Ridge que aún abría a medianoche. Los neumáticos giraron brevemente sobre el hielo antes de agarrar, arrojando lodo detrás de él. Dentro del coche, Mason miró el espejo retrovisor. La perra se había quedado dormida, su respiración superficial pero constante. La sangre se había secado en la envoltura de su pata, manchando el vendaje de un color óxido oscuro. «Grace», dijo en voz baja. El nombre salió de la nada, no planeado, no dicho hasta ese segundo. «Sí, eso te queda bien». La nieve se espesó, el camino adelante desvaneciéndose en blanco. Los faros lo cortaron como hojas gemelas, guiándolos hacia adelante a través de la tormenta. Un hombre atormentado por la pérdida y una madre luchando por la vida. Ninguno de ellos sabía que esta noche los uniría para siempre, de maneras que ninguno podía aún imaginar. La nieve caía en silencio constante, mientras el oficial Mason Reed se detuvo en el sendero de grava del centro de rescate Evergreen. Los faros crearon un sendero a través de la cortina de blanco, revelando un edificio de madera bajo, nidado entre abetos, su luz del porche parpadeando como una vela contra la tormenta.
El letrero sobre la entrada estaba medio enterrado bajo escarcha, pero Mason conocía este lugar. Era el único centro de rescate de animales en Snow Ridge que permanecía abierto después de medianoche. Se estacionó, apagó el motor y se volvió hacia el asiento trasero. La pastora alemana yacía acurrucada bajo su manta de patrulla, el pecho subiendo y bajando débilmente. Su pelaje, aunque enmarañado con sangre, aún brillaba débilmente en la luz que se derramaba desde el tablero. «Ya casi llegamos, Grace», murmuró. «Solo aguanta, niña». Cuando Mason empujó la puerta frontal del centro, una onda cálida de aire lo golpeó, llevando el tenue aroma de antiséptico y café. Las luces estaban tenues, el pasillo silencioso, excepto por el zumbido bajo de un calentador y el ladrido suave de perreras distantes. Una mujer joven apareció detrás del mostrador, ajustando su bata de laboratorio blanca mientras apartaba un mechón rebelde de cabello de su rostro. «Buenas noches», dijo rápidamente, su tono tanto sorprendido como profesional. «O madrugada, supongo». «Soy la doctora Lily Hartman. ¿Qué pasó?» Lily tenía 29 años, delgada pero fuerte por años de atender animales asustados y luchando. Su cabello castaño claro estaba atado en una trenza suelta que caía sobre su hombro, y sus ojos azul mar llevaban la confianza calmada de alguien que había visto demasiado dolor, pero aún creía en la sanación. Nacida y criada en Oregon, se había mudado a Snow Ridge 3 años atrás después de dejar un hospital veterinario ocupado en Seattle buscando trabajo más tranquilo y una vida más lenta. Esta noche, sin embargo, su turno nocturno calmado acababa de volverse urgente. Mason levantó a Grace gentilmente del asiento trasero y siguió a Lily por el pasillo hacia una sala de examen forrada con bandejas plateadas y mantas cálidas. Las luces fluorescentes parpadearon una vez, luego se estabilizaron. «Estaba atrapada en una trampa de acero cerca de la Ruta 42», dijo Mason, su aliento empañándose mientras hablaba. «Dejada ahí para morir, parece. Limpié la herida lo mejor que pude, pero está perdiendo fuerzas». Lily asintió, poniéndose un par de guantes. «Ponla aquí». Mientras Mason colocó a Grace sobre la mesa acolchada, la perra gimió débilmente. Lily se arrodilló, examinando la pata herida con precisión cuidadosa. «Las laceraciones son profundas, pero tiene suerte. No hay fracturas. Necesitará antibióticos y descanso». Sus dedos trazaron ligeramente sobre el vientre de Grace, y entonces se congeló. «Está preñada», susurró Lily. Mason levantó la vista bruscamente. «¿Qué tan avanzada?» «Tal vez 1 mes», dijo Lily mirándolo. «La encontraste justo a tiempo. Un día más en esa trampa y tanto ella como los cachorros podrían haber muerto». Mason exhaló lentamente, un peso que no sabía que llevaba presionando sobre él. Sus ojos se suavizaron. «Es resistente», murmuró, pasando su mano enguantada por el cuello de Grace. Lily lo miró, curiosidad parpadeando en su rostro. «¿Le hablas como si entendiera cada palabra?» «Lo hace», dijo Mason simplemente. «La mayoría lo hace si alguien finalmente escucha». Hubo un momento silencioso entre ellos, la clase de silencio que no se sentía vacío. Afuera, el viento aulló contra las ventanas. Lily se movió por la habitación, preparando una línea IV y calentando solución salina. Mason se quedó cerca, una mano sobre la espalda de Grace para mantenerla calmada. Mientras Lily trabajaba, Mason la estudió. La forma en que sus manos se movían con gentileza constante, el foco en su expresión. Podía decir que había hecho esto incontables veces, sin embargo, aún había compasión en cada movimiento. Lily, captando su mirada brevemente, dijo: «Estás con la policía de Snow Ridge, ¿verdad?» «Oficial de patrulla», respondió. «Solía ser unidad CANEB antes». Se detuvo, mirando el goteo IV como si pudiera salvarlo de la memoria. Lily no presionó, solo asintió y sonrió débilmente. «CANEB, eso explica la forma en que te mira. La mayoría de los perros pueden decir cuando están con uno de los suyos». May sonrió suavemente. «Su nombre es Grace», dijo. Lily parpadeó. «¿Ya la nombraste?» «Se lo ganó». «Grace», repitió Lily, probando la palabra suavemente como si le diera forma. «Es un buen nombre». Cuando la línea IV estuvo en su lugar, la respiración de Grace se estabilizó.
Su pata fue limpiada, envuelta en gasa fresca, y sus ojos comenzaron a cerrarse. Lily atenuó la luz superior, dejando que el calor y la quietud se asentaran. «Sobrevivirá», dijo Lily finalmente, limpiándose las manos. «Pero necesita unas semanas de descanso, buena comida y un lugar seguro para quedarse. La mantendré aquí hasta que esté lo suficientemente fuerte. Puedes venir a visitarla cuando quieras». «Lo haré», respondió Mason. «Gracias». Lily ofreció una sonrisa cansada. «Es para lo que estamos aquí». Se movió hacia el mostrador para escribir notas en su expediente. «Tendré que reportar el incidente de la trampa al control de animales. ¿Tienes fotos de dónde la encontraste?» Mason asintió. «Marqué las coordenadas. Parecía fresco. Quien esté poniendo esas trampas aún está ahí afuera». «¿Cazadores?», preguntó. «No con licencia», dijo Mason sombríamente. «Hemos tenido reportes de robos de perros el mes pasado. Podría estar relacionado». Lily hizo una pausa, su expresión oscureciéndose. «¿La gente aún hace eso?» «Sí», dijo en voz baja. «Algunos los venden para crianza, otros para peleas». La habitación se quedó quieta. Solo el pitido débil del monitor llenaba el espacio. Grace se movió ligeramente, sus orejas moviendo como si entendiera. Mason se acercó de nuevo, gentilmente descansando su mano sobre su pata. «Está a salvo ahora», dijo suavemente. Lily lo observó por un momento más. Luego suspiró, apoyándose contra el mostrador. «Sabes, la mayoría de los oficiales solo dejan a los animales y se van. Eres el primero en quedarse durante el tratamiento». Mason se encogió de hombros débilmente. «Se siente mal irse». Una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Entonces espero que sigas regresando. Los perros sanan más rápido cuando reconocen voces familiares». Él levantó la vista, encontrando su mirada por primera vez sin la pared de su uniforme entre ellos. Tal vez las personas también. Afuera, la tormenta de nieve comenzaba a menguar. El bosque yacía silencioso bajo la luz de la luna, cubierto en calma plateada. Mason se quedó otra media hora ayudando a Lily a mover a Grace a un pequeño corral de recuperación forrado con mantas gruesas y un calentador bajo. Antes de irse, se agachó junto al corral. Los ojos de Grace se abrieron ligeramente, somnolientos pero conscientes. Dio un movimiento débil de cola. Apenas un movimiento, pero suficiente. Mason sonrió. «Volveré mañana, niña. Descansa ahora». Cuando se levantó, Lily le entregó una pequeña tarjeta con su letra. «Mi número, en caso de que haya una actualización sobre esas trampas o si solo quieres preguntar por ella». Él la aceptó asintiendo. «Lo haré». Mientras salía al frío, la nieve había disminuido a una deriva suave. El bosque ya no parecía amenazante, solo silencioso, vivo, esperando. Mason respiró profundamente, el aire agudo en sus pulmones, y miró una vez más al resplandor cálido dentro del centro de rescate. Podía ver a Lily limpiando, moviéndose con ritmo silencioso, Grace durmiendo detrás de ella. Algo sobre esa luz hizo que la oscuridad se sintiera menos pesada. Por primera vez en mucho tiempo, no se apresuró de regreso al vacío de su cabaña. Se quedó allí solo observando hasta que el frío finalmente lo empujó a su coche. Alejándose, Mason miró en el espejo hacia el letrero parpadeante que decía Centro de Rescate Evergreen. No lo sabía aún, pero esta noche, y el pequeño acto de detenerse por una perra herida, acababa de alterar el curso de toda su vida. Los siguientes días en Snow Ridge pasaron bajo cielos del color del peltre. La tormenta se había suavizado en un silencio calmado, y cada techo brillaba bajo el pálido sol invernal. El centro de rescate Evergreen, escondido entre abetos, respiraba con vida silenciosa. El oficial Mason Reed regresaba allí cada tarde después de su turno. La primera noche trajo un termo de café caliente y se paró junto al corral de Grace, observándola dormir. La segunda trajo una pequeña bolsa de treats de venado y se agachó junto a su corral, coaxiándola a comer. Para la tercera noche, movía la cola cuando lo veía, un movimiento pequeño, vacilante, pero uno que lo calentó más de lo que el café jamás podría. Lily Hartman lo notó. Cada vez que Mason venía, levantaba la vista de su papeleo y ofrecía media sonrisa, parte profesional, parte divertida. «Sabes, oficial Reed», bromeó una tarde, «la mayoría de nuestros voluntarios no usan insignia». Mason sonrió débilmente. «Supongo que no soy muy bueno dejando casos sin terminar».
Se acercó a través de las barras del corral, dejando que Grace oliera su mano antes de acariciar su cuello. Su pelaje se estaba volviendo más suave de nuevo, y la herida en su pata sanaba bien. Lily se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados sueltos. «Ha hecho más progreso en una semana de lo que la mayoría de los perros hacen en un mes», dijo en voz baja. «Sea lo que sea por lo que haya pasado, no le quitó el espíritu». Mason levantó la vista. «¿Crees que fue abusada?» La expresión de Lily se oscureció. «Probablemente. He visto animales atrapados en trampas como esa antes. Rara vez es un accidente». Hubo una pausa pesada con enojo no dicho. Mason lo rompió gentilmente. «¿Has visto mucho de eso, verdad?» Lily exhaló lentamente. «Demasiado. En Seattle trabajé en una clínica privada. Tratábamos animales de peleas de perros, criadores ilegales, cosas que te mantienen despierto por la noche. Después de un tiempo, necesitaba respirar de nuevo. Por eso vine aquí». Sonrió débilmente. «Snow Ridge es pequeño, silencioso, a veces solitario. Pero aquí, cuando arregló algo, se mantiene arreglado». Mason asintió. «¿Y sin embargo te quedas hasta las 12 a.m. remendando callejeros?» «Riesgo ocupacional», dijo con un encogimiento de porras, aunque su tono se suavizó. «¿Y tú? ¿Por qué la fuerza policial?» Él vaciló, su mirada cayendo a Grace. «Mi padre era sheriff en Montana. Crecí alrededor de uniformes y deber. Me uní a los Marines, luego a la División K9 después de eso. Pensé que si podía mantener a la gente a salvo, tal vez podría dar sentido a las cosas». Su mano se quedó en la cabeza de Grace. «Pero la vida no siempre pide nuestro permiso antes de quitar algo». Lily no presionó, pero entendió. Había visto esa mirada antes, la que pertenecía a aquellos que habían perdido más de lo que jamás podrían decir. Durante la semana siguiente, Mason siguió regresando. A veces venía en uniforme, fresco de una patrulla nocturna, nieve aún incrustada en sus botas. Otras veces en un suéter gris gastado y jeans, luciendo menos como un policía y más como alguien tratando de encontrar paz. Ayudaba a alimentar a los perros, lavaba cuencos, incluso paleaba nieve afuera cuando el personal del refugio escaseaba. Una mañana llegó más temprano de lo usual y encontró a Lily afuera reparando el pestillo de una puerta de corral. Sus manos estaban rojas del frío, su cabello metido bajo un gorro tejido. «No deberías estar haciendo eso sola», dijo Mason, tomando la llave de ella. «No estoy sola», respondió sonriendo a medias. «Tengo 20 supervisores ladrando observando desde atrás del vidrio». Él rió, apretando el perno. «Aún no es seguro estar aquí afuera antes del amanecer. Los coyotes se han estado acercando al pueblo últimamente». «Los coyotes no me asustan», dijo Lily. «La gente sí». Eso lo tomó desprevenido. La miró, realmente la miró esta vez, y se dio cuenta de que había algo guardado detrás de su calidez fácil. Algo pasó. «No aquí», dijo después de una pausa. «Hace años, en Seattle. Reporté un caso involucrando un criador ilegal. No les gustó eso. Irrumpieron en mi clínica una noche, destrozaron el lugar. No me lastimaron, pero me hizo repensar las cosas». La mandíbula de Mason se tensó. «¿Los atraparon alguna vez?» «No», dijo simplemente, «pero aprendí a cerrar mis puertas 2 veces». El viento pasó entre ellos, llevando el olor débil de pino y desinfectante. Mason terminó la reparación, devolvió la llave y dijo: «Si alguna vez necesitas que alguien revise este lugar durante la noche, llámame. Usualmente estoy allá afuera de todas formas». Lily encontró su mirada, sus ojos suavizándose. Podría aceptar esa oferta. Adentro, Grace había comenzado a pararse más firmemente sobre su pata herida. Cuando Mason abrió el corral, cogió hacia él, presionando su cabeza contra su pierna. Él se agachó a su nivel, sonriendo. «Oye, mírate, ya caminando». Lily entró detrás de él, llevando un cuenco de caldo tibio. «Ese es su primer paso hoy», dijo. «Eres bueno para ella». «Tal vez solo le gusta mi colonia», bromeó Mason. Pero la verdad era que el progreso de Grace lo llenaba de orgullo silencioso. Había comenzado a confiar en él, no de una vez, sino en pasos cuidadosos, deliberados. La primera lamida en su mano, la primera vez que comió con él cerca, el primer movimiento de cola cuando hablaba.
Cada pequeña victoria era un recordatorio de lo frágil que podía ser la sanación y lo que valía. Esa tarde, mientras Mason se preparaba para irse, Lily lo detuvo en la puerta. «Oye, oficial Reed», dijo, «hice un archivo para el caso de Grace, fotos, notas, todo. Si Control de Animales pregunta, ayudará con tu reporte». «Lo aprecio», dijo, tomando la carpeta. «Lo registraré mañana». Sus ojos se quedaron en él por un momento. «Eres diferente, ¿sabes? La mayoría de la gente deja animales heridos y desaparece. Tú te quedas». Mason vaciló, luego sonrió débilmente. «Tal vez necesito la compañía tanto como ella». Lily sonrió de vuelta, y por un momento, el silencio entre ellos se sintió cómodo. No vacío, no incómodo, sino algo como entendimiento. Esa noche, después de que se fue, Lily fue a revisar a Grace una última vez. La perra estaba dormida acurrucada fuertemente alrededor de su vientre creciente. Lily se quedó allí silenciosamente, pensando en la extraña conexión formándose entre el oficial, la perra y ella misma. 3 almas, cada una cicatrizada a su manera, de alguna forma encontrando calor en el mismo invierno. Cuando apagó la luz, la nieve comenzó a caer de nuevo afuera, más suave esta vez, como el bosque exhalando. La mañana siguiente, cuando Mason regresó, Grace lo estaba esperando, parada en la puerta, cola moviéndose débilmente. La vista sacó una sonrisa rara de él. Se arrodilló, alcanzando a través de las barras para frotar su cuello. «Buenos días, Grace», dijo en voz baja. «Parece que te estás haciendo más fuerte». Desde detrás de él, la voz de Lily resonó ligeramente. «Ella no es la única». Mason miró hacia ella, sonriendo a medias. Por primera vez en meses, el dolor en su pecho no se sentía como una herida. Se sentía como algo finalmente comenzando a sanar. La nieve había comenzado a derretirse ligeramente bajo el pálido sol de la mañana, cuando el oficial Mason Reed estacionó su camioneta patrulla. Los bosques de Snow Ridge permanecían silenciosos, cubiertos en una paz engañosa que hacía fácil olvidar lo que se escondía debajo. Mason salió, ajustando su chaqueta de invierno y enganchando su linterna al cinturón. El aire era lo suficientemente agudo para picar sus pulmones, cada aliento nublándose en vapor. No había estado de vuelta aquí desde la noche que encontró a Grace. La memoria se reproducía en fragmentos. El chasquido metálico de la trampa, la sangre contra la nieve, la forma en que sus ojos habían suplicado ayuda. Hoy no estaba aquí por sentimiento, estaba aquí como policía. Se movió cuidadosamente, sus botas dejando huellas profundas en el polvo mientras siguió el sendero débil a través de los árboles. El bosque tenía una forma de sostener el silencio como un secreto. Solo el crujido de sus pasos y el grito distante de un cuervo rompían la quietud. Mason se detuvo en el pequeño claro donde había encontrado a Grace semanas atrás. La nieve estaba revuelta ahora, pero los restos de la trampa aún estaban allí. El contorno de los dientes de acero presionados en barro congelado, medio enterrados bajo la deriva. Se agachó y apartó la nieve. Una segunda impresión cerca captó su ojo. La huella curva de un neumático de camión. «Hijo de», murmuró, agachándose más. La huella no era de una pick-up regular. Tenía surcos profundos, espaciado más amplio, un patrón usado por vehículos de transporte pesado, probablemente modificados para uso todoterreno. Alguien había estado aquí, transportando equipo, o algo peor. Tomó fotos con su teléfono, marcando las coordenadas. Luego, notó otro conjunto de huellas que conducían hacia una pendiente más profunda en el bosque. Estas eran humanas, botas pesadas, espaciado deliberado, 2 conjuntos lado a lado. Eran recientes. Mason las siguió por casi media milla hasta que los árboles se abrieron a un camino de servicio estrecho, largo abandonado. Letreros oxidados de «no pasar» colgaban de postes inclinados. El aire olía débilmente a aceite. En la curva del camino, escondida detrás de un matorral de píceas, se sentaba una jaula de metal improvisada. Vieja, abollada, manchada. Unas hebras de pelaje animal se aferraban al alambre. La mandíbula de Mason se tensó. Quien estuviera poniendo trampas no lo hacía por deporte. Estaban atrapando animales para transportar.
Tomó otro conjunto de fotos, escaneando en busca de signos de actividad. Las huellas de neumático continuaron por el camino hacia el lado industrial del pueblo. Regresó a su camión, garabateando notas en su registro de campo. Esto no era crueldad aleatoria, estaba organizado. Para cuando Mason llegó al centro de rescate Evergreen esa tarde, el sol había desaparecido detrás de nubes grises bajas. El edificio brillaba cálido en la luz que se desvanecía. Adentro, Lily Hartman estaba terminando sus rondas, portapapeles en mano, su trenza oscura metida bajo un gorro verde. Levantó la vista cuando Mason entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. «Pareces como si hubieras estado arrastrándote por una ventisca», dijo con una pequeña risa. «Bastante cerca», respondió, entregándole su teléfono. «Encontré algo en el bosque. Echa un vistazo». Ella pasó por las fotos, su expresión cambiando de curiosidad a alarma. «Esas no son trampas de caza regulares, eso es hacer reforzado, grado industrial. Y la jaula, esa se usa en perreras a gran escala o instalaciones de transporte». «Sí», dijo Mason sombríamente, «y las huellas de neumático coinciden con transportadores todoterreno. Alguien los está trayendo y sacando silenciosamente». Lily frunció el ceño, apoyándose contra el mostrador. «¿Crees que están atrapando perros para venta?» «Tal vez peor», dijo. «La condición de Grace tiene sentido ahora. Las heridas en la pata, la desnutrición. No era salvaje, fue retenida en algún lugar. Tal vez escapó, tal vez abandonada». El ceño de Lily se arrugó. «Si fue criada para venta, podrían haberla usado para producir camadas para el mercado negro. Mezclas de diseñador, sangre pura, hay una demanda, incluso para ex caninos. Algunos de ellos alcanzan miles». Mason se frotó el cuello, la frustración asentándose. «Entonces, quien hizo esto perdió una inversión costosa cuando se escapó, lo que significa que podrían venir buscando». Lily se quedó quieta, el peso de sus palabras hundiéndose. «¿Crees que está en peligro?» «Creo que cualquiera que se beneficie del dolor no se rinde fácilmente», dijo Mason. «Estoy abriendo una investigación. Ningún número de caso oficial todavía, pero empezaré rastreando cada compra de trampa registrada en los últimos 6 meses». Mientras hablaba, Grace se movió en su corral cerca, levantando la cabeza. Sus ojos siguieron a Mason, calmados pero vigilantes. Lily sonrió débilmente. «Siempre se despierta cuando escucha tu voz». Mason se arrodilló junto al corral, deslizando sus dedos a través de las barras. «Es una buena oyente», dijo suavemente. «Mejor que la mayoría de la gente que conozco». Lily se agachó junto a él. «¿Realmente crees que recuerda todo lo que le pasó?» «Lo hago», dijo Mason. «Los perros no olvidan el dolor, solo deciden en quién vale la pena confiar de nuevo». Las palabras colgaron entre ellos, silenciosas pero pesadas. Lily lo miró, estudiando la tristeza débil en su tono, pero no preguntó. «En cambio», dijo, «puedo ayudarte. Tengo registros viejos, perros traídos aquí con heridas similares. Tal vez encontremos un patrón». Pasaron la siguiente hora en la pequeña oficina detrás de la clínica, rodeados de pilas de archivos y pantallas de computadora parpadeantes. Lily revisó fotos mientras Mason hizo llamadas a oficiales de vida silvestre cercanos. Varios perros en el año pasado habían sido encontrados con heridas de trampas similares. Ninguno de los perpetradores fue identificado jamás. Cuando el reloj marcó las 8, Lily se reclinó, frotándose las sienes. Quien esté detrás de esto sabe lo que está haciendo. Las trampas son legales de comprar, pero no registradas. Las jaulas, sin embargo, esas requieren compra a gran. Podrías rastrear esas. Mason asintió. «Empezaré mañana. Tal vez hable con los depósitos de suministro en Milford». Mientras empacaba sus notas, Lily le entregó un termo. «¿Café?», dijo. «Pareces que lo necesitas». Él sonrió débilmente. «¿Siempre lo haces tan fuerte?» «Es la única forma de sobrevivir turnos nocturnos», dijo con una sonrisa. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer de nuevo, brillando bajo las luces del estacionamiento. Mason hizo una pausa antes de subir a su camión, mirando hacia atrás por la ventana. Lily estaba cerrando archivos, Grace acurrucada detrás de ella, ambas enmarcadas en la luz cálida.
Para un hombre acostumbrado a la soledad, era un tipo de consuelo desconocido, uno que no quería perder. Encendió el motor, los faros cortando la neblina blanca. El camino a casa serpenteaba por el bosque, y mientras pasó el lugar donde había encontrado a Grace, redujo la velocidad instintivamente. Algo captó su ojo, luz débil brillando más profundo en los árboles. Mason se detuvo, el corazón acelerándose. Mató el motor y salió, el frío instantáneamente mordiendo a través de su chaqueta. El haz de su linterna barrió el claro. El resplandor venía de una pequeña fogata, brasas moribundas humeando junto a un conjunto de huellas de botas. Alguien había estado aquí recientemente, dentro de horas. Se agachó y encontró una etiqueta de metal descartada aterrada en la nieve. Las palabras eran débiles pero legibles. K9 Tactical Supply, Milford. Mason la embolsó, su mente corriendo. Quien había atrapado a Grace estaba conectado a algo más, algo planeado. Se enderezó, mirando hacia el bosque oscuro que tragaba el horizonte. «Ya no», murmuró, «no vas a escapar esta vez». Se volvió a su camión y condujo hacia la noche, inconsciente de que el siguiente descubrimiento lo arrastraría mucho más profundo de lo jamás pretendió ir. Snow Ridge yacía bajo un tipo de invierno más silencioso ahora, el tipo que no picaba la piel, sino que susurraba a través de los árboles como un secreto. El centro de rescate Evergreen se alzaba bajo un velo de nevada suave, su techo enterrado bajo blanco y sus ventanas brillando dorado en la tarde temprana. Adentro, el calor de los calentadores y el suave zumbido de vida llenaban el espacio, el ritmo gentil de animales respirando, el clic del bolígrafo de Lily mientras terminaba su último expediente, y el murmullo bajo de la voz del oficial Mason Reed mientras hablaba a Grace a través de la puerta abierta del corral. Había sido un mes desde que la había llevado sangrando del bosque. La pata de Grace había sanado completamente. Su pelaje había crecido elegante y lleno de nuevo. Su vientre, sin embargo, se había redondeado con nueva vida. Mason había estado visitando diariamente, a menudo después de largos turnos de patrulla, a veces con el cuello de su uniforme aún escarchado del frío. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en el aire, algo urgente, inquieto. Lily lo había notado primero. «Está anidando», dijo suavemente, parada junto a Mason. Su cabello castaño estaba atado en un moño, algunos mechones escapando cerca de sus sienes. La luz se reflejaba en sus ojos, calmados, profesionales, pero teñidos de emoción. «Es hora». Grace se movió en su corral, circulando la manta antes de acostarse. Su respiración se aceleró. Mason se agachó junto a ella, tensión ondulando a través de él. «¿Está segura de que está lista?», preguntó, su voz baja, casi irreverente. Lily asintió. Su temperatura bajó esta mañana. Esa es usualmente la primera señal de que está en trabajo temprano. Se volvió para agarrar toallas limpias, una lámpara de calor y un estetoscopio pequeño del mostrador. Sus movimientos eran rápidos pero gráciles, perfeccionados por la experiencia. Mason respiró profundo, estabilizándose. «Está bien, niña», susurró, descansando su mano en el costado de Grace. «Estamos aquí contigo». Las horas pasaron como segundos. La nieve afuera se espesó, aferrándose a las ventanas en patrones congelados, mientras adentro del centro de rescate el tiempo parecía contener su aliento. Lily guió el proceso gentilmente, hablando en tonos calmados. «Está fuerte, sigue hablándole. Tu voz la mantiene calmada». Así que lo hizo. Mason habló suavemente, sobre el bosque, sobre cómo había luchado por sobrevivir, sobre el hogar que esperaba más allá de esta habitación. Su voz se quebró una vez cuando dijo: «Has llegado tan lejos, Grace. Estás a salvo ahora. Lo lograste». Entonces, como si respondiera a sus palabras, un gemido débil llenó el aire, frágil y milagroso. Lily sonrió ampliamente. «El primero está aquí». Mason observó con asombro, mientras Lily envolvió al pequeño cachorro resbaloso en una toalla, limpiando su hocico. «Latido saludable», dijo con alivio. Grace lamió al recién nacido débilmente, ojos medio abiertos pero alerta. Unos minutos después llegó otro, y luego un tercero, ligeramente más pequeño, gimiendo suavemente mientras tomaba su primer aliento.
3 vidas retorciéndose y cálidas bajo el resplandor ámbar de la lámpara de calor. Mason exhaló un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. La habitación se sentía diferente ahora, sagrada de alguna manera. El olor de antiséptico y pelaje húmedo se mezclaba con la dulzura débil de nueva vida. Lily colocó los 3 cachorros junto a Grace, quien los empujó cerca de su vientre. «Ahí», murmuró Lily, sonriendo. 3 cachorros saludables, 2 machos, 1 hembra. Mason se agachó más cerca, sus ojos suavizándose. El cachorro más grande, un macho con hocico oscuro, ya se retorcía inquietamente. El segundo, más pequeño, dormía profundamente contra su madre. El tercero, la única hembra, chilló por atención hasta que Grace la empujó gentilmente. Lily le entregó a Mason una toalla para limpiar sus manos. «Lo hiciste bien», dijo, su voz silenciosa pero cálida. Él dio una risa pequeña, incrédula. «Yo no hice nada. Te quedaste», dijo simplemente. «Eso es todo». Por un tiempo se sentaron en silencio, solo observando. El sonido constante de la respiración de Grace llenaba la habitación, y afuera de la ventana la nieve caía más espesa, amortiguando el mundo. Mason se reclinó contra la pared, agotamiento y asombro mezclándose en su pecho. «¿Sabes?», dijo después de una pausa. «Cuando perdí a mi compañero canino, pensé que era todo. Me dije que nunca dejaría que otro perro se acercara de nuevo. Dolía demasiado enterrar uno». Miró a Grace y sus cachorros. «Pero tal vez esta es la forma de la vida de hacer las cosas bien. Tal vez así es como devuelve lo que quitó». Lily volvió su cabeza hacia él. «¿Realmente crees eso?». Él asintió lentamente. «Sí, creo que a veces tenemos segundas oportunidades. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para tomarlas». La mirada de Lily se suavizó, y por un momento la calma profesional que siempre llevaba se derritió. Grace no era la única que necesitaba rescate. Mason la miró, una sonrisa débil tirando de las comisuras de su boca. La luz amarilla tenue captó sus ojos y pensó que parecían calor hecho visible. Se quedaron allí mucho después de que los cachorros habían comenzado a amamantar. Los únicos sonidos, la succión gentil y el zumbido rítmico del calentador. El reloj en la pared hacía tic silenciosamente, midiendo una noche que ninguno de ellos olvidaría. Cuando Lily finalmente se levantó, estirando sus brazos, susurró: «Escribiré las notas y los revisaré de nuevo en unas horas. Puedes ir a casa si necesitas descanso». Mason sacudió la cabeza. «Esta noche no». Lily sonrió. «No pensé que lo harías». Se fue por un momento para traer café. Y cuando regresó, encontró a Mason sentado con las piernas cruzadas junto al corral, una mano descansando ligeramente contra las barras. La cabeza de Grace estaba anidada cerca de su brazo, los cachorros acurrucados cerca de su vientre. Él lucía completamente en paz, como si la quietud del momento finalmente se hubiera filtrado en las grietas de su alma. «¿Quieres un poco?», preguntó Lily, sosteniendo una taza humeante. Él la tomó, sus dedos rozándose brevemente. «Gracias», dijo suavemente. Bebieron en silencio por un tiempo. Entonces Mason habló de nuevo, casi para sí mismo. 3 de ellos. ¿Se siente simbólico de alguna manera? ¿Simbólico? Él sonrió débilmente. 2 para proteger, 1 para recordarnos por qué. Lily inclinó la cabeza. «Piensas demasiado como poeta para ser un oficial de policía». «Tal vez he estado rodeándome de la gente correcta», dijo mirándola. Ella rió suavemente. «Bueno, no empieces a citar Shakespeare en el reporte». Él rió, dejando la taza a un lado. El humor se desvaneció en una calma silenciosa, mientras ambos se volvieron de vuelta a Grace. La respiración de la perra se había estabilizado, sus ojos medio cerrados, sus cachorros presionados apretados contra su calor. Mason se acercó, apartando una hebra de pelaje de su pata. «Lo hiciste bien, niña», murmuró. «Mejor de lo que la mayoría de nosotros jamás hacemos». Lily puso una mano en su hombro, un gesto de tranquilidad o tal vez gratitud. «Deberías ir a casa antes del amanecer. Me quedaré y vigilaré». Mason vaciló, luego asintió. «Está bien, pero volveré primera cosa mañana». «Lo sé», dijo con una sonrisa. Él hizo una pausa en la puerta, mirando atrás una última vez. La habitación detrás de él brillaba suavemente junto a Grace, los cachorros retorciéndose en sus primeros sueños, nieve cayendo silenciosa más allá del vidrio.
Para un hombre que había vivido demasiado tiempo con fantasmas, la vista se sentía como una respuesta. Mason salió a la luz fría de la mañana, el cielo apenas rozándose con el amanecer. La nieve crujió bajo sus botas, pero adentro algo más cálido se movió. Una certeza silenciosa de que por una vez la vida estaba comenzando en lugar de terminar. La nieve que cubría Snow Ridge había comenzado a suavizarse, convirtiéndose en capas brillantes que destellaban bajo los primeros rayos de sol primaveral. El aire aún era agudo, pero había algo nuevo en él, una promesa de calor. El oficial Mason Reed estacionó su camioneta frente al centro de rescate Evergreen, el mismo lugar que apenas un mes antes había sido el escenario de un milagro. Adentro, el aroma familiar de antiséptico y café lo saludó. Grace ya no estaba en su corral de recuperación. Había sido trasladada al recinto más grande cerca de la ventana, donde sus 3 cachorros, Scout, Milo y Daisy, tropezaban torpemente sobre patas demasiado grandes. Tenían 6 semanas ahora, sus ojos brillantes y sus colas moviéndose constantemente. Grace, delgada y fuerte de nuevo, los vigilaba con vigilancia silenciosa. Lily Hartman levantó la mirada de su portapapeles cuando Mason entró. Llevaba sus jeans de trabajo usuales y camisa de franela bajo una bata blanca, su cabello recogido en una trenza suelta. «Llegas temprano otra vez», dijo, sonriendo. Mason sonrió mientras se arrodilló para saludar a los cachorros. «Se hacen más grandes cada día. Pronto podrán comerme vivo». Scout ladró una vez como respondiendo, mientras Daisy trataba de trepar sobre la bota de Mason. Lily rió. «Empezaron con comida sólida esta semana. Los estás viendo en su etapa más salvaje». «Lo tomaré como advertencia», dijo Mason, levantando gentilmente a Daisy en sus brazos. La pequeña cachorra se retorció, lamiendo su barbilla. «¿Cómo está Grace?» «Está sanando hermosamente», dijo Lily observándolo. «La cicatriz en su pata es apenas notable ahora. Hiciste bien con ella, ¿sabes?» Mason levantó la vista, sonriendo débilmente. «Ambos lo hicimos». Compartieron una mirada silenciosa antes de que Lily se aclarara la garganta. «Entonces, ¿has pensado en ello? ¿Sobre adoptarlos?» Él asintió. «Sí, presenté el papeleo esta mañana. Ya empecé a arreglar mi patio trasero. Construí un refugio pequeño climatizado y un área de juego cercada. Grace y los cachorros pueden quedarse juntos allí». Los ojos de Lily se suavizaron. «¿Lo dices en serio? ¿Vas a llevártelos a todos?» «No se sentiría bien separarlos», dijo Mason. «Ya han pasado por suficiente». Ella sonrió. «Tienes buen corazón, Mason Reed». Él rió. «No se lo digas a nadie. Arruinará mi reputación». Esa tarde, después de terminar sus rondas, Lily condujo con Mason para ver las renovaciones de las que había estado hablando. Su cabaña se sentaba en las afueras del pueblo, rodeada de siempreverdes y con vista a un arroyo congelado. El patio detrás había sido transformado, el viejo cobertizo reparado y aislado, un área cercada extendiéndose bajo los árboles y una nueva caseta de perro de madera pintada de verde profundo. «¿Hiciste todo esto tú mismo?», preguntó Lily, impresionada. «Principalmente», dijo Mason. «El diputado Harris ayudó con el cableado». El diputado Harris, de 40 y tantos, complexión robusta, bigote gris y el tipo de hombre que llevaba el humor como una insignia, había sido colega de Mason por 5 años. Se había detenido esa mañana en su camioneta patrulla, ofreciendo tanto herramientas como consejos no solicitados. Si vas a adoptar 4 perros, había también podido empezar una guardería. Mientras Lily miraba alrededor del patio, notó una pequeña placa clavada junto a la puerta de la caseta. Decía, «Para Rex, gracias por guiarme aquí». Ella tocó la placa gentilmente, entendiendo sin palabras. «¿Era tu compañero canino, verdad?» Mason asintió. «Sí, pensé que era hora de hacer las paces con eso». Grace y los cachorros llegaron a la cabaña unos días después, una vez que todos los papeles se aclararon. Mason condujo cuidadosamente, los cachorros en una jaula junto a Lily, Grace sentada en el asiento trasero, cabeza descansando sobre sus patas, pero ojos alertas con curiosidad. Cuando llegaron a la casa, los perros saltaron al patio cercado, tropezando unos sobre otros con deleite. Lily rió, observando a Daisy perseguir una piña que caía mientras Scout y Milo luchaban en la nieve. Grace se paró cerca,
cola moviéndose, su mirada barriendo el perímetro protectoramente antes de relajarse. Mason se arrodilló junto a ella, acariciando su cuello. «Bienvenida a casa, Grace». Se sentía correcto. El sonido de patas sobre nieve, el crepitar de la estufa de leña desde adentro, el olor débil de pino en el aire. Lily le ayudó a instalar cuencos de comida y ropa de cama limpia, riendo mientras los cachorros trepaban sobre sus botas. «Ya reclamaron el lugar», dijo. «Está bien», respondió Mason sonriendo. «Es de ellos ahora tanto como mío». Mientras el anochecer se asentó, la cabaña brilló con luz suave. Lily se quedó en la puerta, vacilante de irse. «Has construido algo bueno aquí», dijo. «Les estás dando más que un hogar, Mason. Les estás dando seguridad». Él la miró, su voz gentil. «Me ayudaste a llegar aquí, Lily». Por un momento, el aire entre ellos llevó algo no dicho. No amor todavía, pero el tipo de confianza que crece silenciosamente como raíces bajo la nieve. Antes de que pudiera responder, Grace levantó la cabeza repentinamente, orejas levantándose. Un gruñido bajo resonó en su garganta. Mason se volvió, instintos agudos. «¿Qué pasa, niña?» Ella miró hacia la línea de árboles más allá de la cerca, donde sombras se movían débilmente entre los pinos. La mano de Mason fue a su pistolera por hábito, aunque sabía que probablemente era solo un venado o un zorro vagando. Aún así, se acercó más, escaneando el bosque. La nieve allí estaba intacta excepto por un sendero débil, una línea de huellas de botas alejándose. Lily se unió a él, en la cerca, frunciendo el ceño. «Tal vez un excursionista». «Nadie hace excursionismo tan fácil en invierno», dijo Mason silenciosamente. Su mente fue a la investigación, las trampas, las marcas de neumáticos, la etiqueta que había encontrado. Un escalofrío que no era del frío se deslizó por su espina. Grace siguió gruñendo hasta que Mason se agachó junto a ella, rascando su oreja. «Está bien», dijo suavemente. «Estás a salvo ahora». Aún así, sus ojos no dejaron el bosque. Esa noche, después de que Lily se había ido, Mason no pudo sacudirse la inquietud. Revisó las cerraduras 2 veces y dejó la luz del porche encendida. Grace durmió cerca de la puerta, alerta incluso en sus sueños. Los cachorros se acurrucaron juntos en una pila cálida, sus pequeños pechos subiendo y bajando con una paz que Mason quería desesperadamente proteger. En la mañana, nieve fresca cubría el suelo, pero cerca de los árboles aún podía distinguir la impresión débil de huellas de botas congeladas bajo la nueva capa. Quien había estado observando había estado cerca, demasiado cerca. Se paró en el porche, café humeando en su mano, Grace junto a él. «No te preocupes», murmuró, su voz ahora constante. «Nadie se lleva a ti o a los niños, nunca». Grace se apoyó contra su pierna, cola rozando la nieve, como si entendiera. El viento aulló a través del valle esa noche, llevando nieve en cintas blancas arremolinadas a través de las calles silenciosas de Snow Ridge. Era casi medianoche cuando el oficial Mason Reed finalmente giró hacia el sendero estrecho que conducía a su cabaña. Los faros cortaron la nieve que caía, brillando en las ramas heladas que se arqueaban sobre las costillas de una catedral congelada. Acababa de terminar un turno largo asistiendo con un caso de robo en el lado este del pueblo. Una serie de robos que había dejado inquieta a la oficina del sheriff. Dentro de su camión, la radio policial murmuraba débilmente, estática puntuada por la voz calmada del despachador. Mason alcanzó para bajar el volumen mientras su casa venía a la vista. Una pequeña cabaña de madera, su luz del porche aún encendida, amarillo cálido derramándose sobre la nieve. Pero algo se sentía mal. Grace nunca dejaba la luz encendida cuando estaba dormida cerca de la puerta. Y sin embargo, esta noche, una sombra se movió detrás de la cortina. Su mano se movió instintivamente al arma lateral en su cinturón. El motor zumbó, faros atenuándose mientras se detuvo frente a la puerta. Salió, botas crujiendo contra la nieve. El aire era amargo, lo suficientemente agudo para picar. Pudo escuchar el gruñido débil antes de verla. Grace se paró rígida en el porche, pelo erizado, dientes descubiertos hacia la línea de árboles. Sus ojos destellaron ámbar en el resplandor de la luz, enfocados en algo moviéndose en la oscuridad. «Grace», susurró Mason, acercándose. «¿Qué pasa, niña?»
Ella no miró hacia atrás. El gruñido se profundizó, bajo y peligroso. Entonces, mientras Mason siguió su mirada, captó un parpadeo de movimiento. Una figura alta deslizándose entre los pinos. «¡Oye!», ladró, sacando su linterna y brillándola hacia el bosque. El haz no captó nada más que copos arremolinados y troncos oscuros. La sombra se había ido. Grace se lanzó hacia los escalones, ladrando furiosamente. Mason siguió, escaneando el suelo. Cerca de la puerta, medio cubiertas por nieve, había huellas de pies, botas pesadas, dibujo profundo. Su corazón se hundió cuando se arrodilló y apartó la nieve. El patrón era idéntico a las huellas que había encontrado semanas atrás cerca de las trampas en el bosque. Se agachó, examinándolas bajo el haz, frescas, menos de una hora. Quien fuera había estado cerca observando. Grace caminó junto a él, inquieta, sus orejas moviéndose hacia adelante y atrás. «Tranquila», dijo silenciosamente, poniendo una mano en su cuello. «Ya se fueron». Pero incluso mientras lo decía, no estaba seguro de creerlo. Adentro, los cachorros se movieron, gimoteando suavemente desde su cama cerca de la chimenea. Mason revisó cada ventana y puerta, asegurándose de que las cerraduras estuvieran seguras. Grace lo siguió de habitación en habitación, su cuerpo tenso pero obediente. Cuando finalmente se sentó en la mesa de la cocina, ella se acostó a sus pies, ojos fijos en la puerta frontal. Sirvió una taza de café, aunque sus manos estaban demasiado tensas para sostenerla firmemente. Sacó su teléfono y llamó a Lily. La línea sonó 2 veces antes de que respondiera, su voz somnolienta pero alerta. «Mason, son pasadas las medianoche. ¿Estás bien?» «Sí», dijo, frotándose la cara. «Lamento despertarte. Hay algo que necesito decirte». Explicó lo que había pasado, la sombra, las huellas, la reacción de Grace. Lily escuchó silenciosamente, luego suspiró. «Ese no es el primer reporte esta noche. ¿Qué quieres decir?» «Hubo 2 robos cerca de la carretera sur», dijo, «tiendas de mascotas y un almacén que guardaba jaulas de animales. El departamento del sheriff piensa que está conectado a esa red de contrabando del que hablamos. Electrónicos tal vez, pero animales también, especialmente perros». El agarre de Mason en el teléfono se tensó. «Entonces, ¿aún están activos?» «Parece que sí», dijo Lily silenciosamente. «Uno de los diputados vino antes para advertirnos. Dijeron que el grupo está expandiendo operaciones, probablemente buscando nuevas fuentes». Él miró hacia Grace, quien había levantado la cabeza, orejas levantadas. «Si saben que ella se escapó de ellos, podrían quererla de vuelta», terminó Lily, «o silenciar a cualquiera que pueda rastrearlos». Por un largo momento, ninguno habló. Entonces Mason dijo, «Presentaré un reporte de incidente en la mañana y empezaré patrulla cerca del centro de rescate también, por si acaso». «Mason», dijo Lily, voz más suave ahora, «ten cuidado». «Siempre lo tengo», respondió, pero su voz carecía de convicción. Cuando la llamada terminó, Mason puso su teléfono y se reclinó, mirando el techo. La cabaña crujió bajo el peso de la nieve. Pensó en la jaula que había encontrado en el bosque, las huellas de neumático, la etiqueta de metal estampada con K9 Tactical Supply. No era coincidencia. Quienquiera que fueran estas personas, operaban en patrones, controlados, deliberados. Grace empujó su pierna con su nariz, atrayéndolo de vuelta. Él sonrió débilmente, pasando una mano a lo largo de su cabeza. «Lo hiciste bien, niña. Me advertiste». Ella lamió su muñeca una vez antes de acostarse de nuevo, pero su cuerpo se mantuvo tenso, listo. El resto de la noche pasó sin incidentes, aunque Mason no durmió. Cada ráfaga de viento lo hacía mirar hacia la ventana. Cuando el amanecer finalmente se arrastró a través del horizonte, salió afuera, escaneando el suelo de nuevo. Las huellas conducían hacia el bosque, directo hacia el viejo camino maderero que conectaba al pueblo. Quien había estado observándolo había venido preparado y se había ido rápido. Más tarde esa mañana, condujo a la estación para presentar su reporte. La oficina del sheriff de Snow Ridge era pequeña, un edificio de ladrillo de 2 pisos con ventanas empañadas y el olor de café quemado persistiendo en el aire. Adentro, el sheriff Paul Granger, un hombre de principios de los 50, con un framo ancho y cara marcada que hablaba de demasiados inviernos, se paró sobre un mapa clavado a la pared.
Reed, dijo Granger mientras Mason entró, pareces como si no hubieras dormido. No lo hice, dijo Mason, poniendo el reporte en su escritorio. Tuve a alguien cerca de mi lugar anoche. Dejó huellas que coinciden con las del sitio de la trampa. Granger frunció el ceño. ¿Mismo patrón de dibujo? Exactamente. Están organizados, sheriff. Están observando o a mí o al perro. Granger suspiró, frotándose la mandíbula. Hemos tenido 6 robos en 3 semanas. Herramientas, electrónicos y ahora animales vivos. Todo está conectado. Mi instinto dice que estos tipos no son solo cazadores furtivos, son contrabandistas. Podrían estar moviendo tecnología y perros a través de líneas estatales. Mason asintió. Lily mencionó lo mismo. Dijo que el centro de rescate fue advertido. Bien, dijo Granger. Mantén a esa mujer alerta. Y tú, mantén tus ojos abiertos. Quien esté husmeando alrededor de tu lugar podría regresar si piensan que ese perro es valioso. Mason dejó la estación 1 hora después, su mente pesada pero enfocada. Se detuvo en la ferretería local para recoger luces de movimiento y cámaras de seguridad, instalándolas alrededor de la cabaña antes del anochecer. Grace lo siguió de poste en poste, cola rozando su pierna como si ayudara con el trabajo. Cuando las luces finalmente parpadearon a la vida, proyectando halos suaves a través de la nieve, Mason se paró por mucho tiempo en el borde del porche, mirando hacia el bosque. Estaba silencioso ahora, engañosamente, pero profundo sabía que el silencio no duraría. Detrás de él, Grace dio un gruñido bajo, resonante. No miedo esta vez, sino advertencia. Mason se volvió hacia ella, su mano descansando en su cabeza. «Lo sé», dijo suavemente, «ya vienen». La noche en Snow Ridge era pesada con niebla, una manta gris baja que tragaba los contornos de las montañas y amortiguaba el crujido de nieve bajo los neumáticos. El oficial Mason Reed conducía lentamente por la Ruta 42, faros cortando túneles estrechos a través de la bruma. Se suponía que era una patrulla de rutina, revisar las afueras cerca del bosque, asegurarse de que ningún vehículo sospechoso estuviera merodeando por el viejo camino maderero. Pero algo sobre esta noche no se sentía rutinario. La radio del despachador crepitaba suavemente en la cabina silenciosa de su camión. Estática, luego una voz débil. «Unidad 7, reporta estado». Mason levantó el receptor. «Todo despejado hasta ahora», dijo, dirigiéndome más allá del lote industrial cerca de la línea de árboles. Reemplazó el micrófono, exhaló y miró hacia la línea de árboles que sombreaba el camino. La nieve se deslizaba perezosamente a través de los haces de luz, brillando como ceniza en la oscuridad. A su izquierda se alzaba el almacén abandonado, una vieja instalación de almacenamiento de madera cerrada 5 años antes, después de que una tormenta colapsara parte de su techo. Los locales decían que el lugar estaba embrujado por trabajadores que murieron allí, pero Mason sabía mejor. No eran fantasmas lo que le preocupaba, eran los vivos. Redujo la velocidad del camión, cortando los faros y rodando hasta detenerse. La luna estaba oculta detrás de nubes y el almacén se alzaba como un naufragio roto en el mar de nieve. Alcanzó su linterna y salió, botas hundiéndose profundo con un crujido suave. El aire era agudo con el aroma metálico de frío y óxido. Escaneó el perímetro. Nada al principio. Entonces, cerca de la entrada trasera lo vio. Huellas de neumáticos, frescas, 2 conjuntos. Se agachó, apartando nieve de las huellas. Eran anchas, con surcos profundos, el mismo tipo de dibujo que había visto cerca de su cabaña y en el bosque semanas atrás. El pulso de Mason se aceleró. Alcanzó su radio. «Despacho, aquí unidad 7. Posible actividad cerca del viejo almacén de madera, cuadrícula C12. Solicito respaldo». Solo estática respondió. Ajustó la frecuencia e intentó de nuevo. Nada. «Perfecto», murmuró, deslizando la radio a su cinturón. Sacó su linterna en una mano, su arma lateral en la otra y se movió hacia el edificio. La puerta lateral se abrió con un gemido metálico. Adentro, la oscuridad tragó la luz casi completamente, revelando solo destellos de paredes deterioradas y escombros esparcidos. La nieve había derivado a través del techo colapsado, formando dunas fantasmales a través del piso.
Avanzó cautelosamente, linterna barriendo a través de maquinaria oxidada y cajones volcados. El haz captó movimiento, solo un parpadeo, cerca del extremo lejano. Mason se congeló, levantando su arma. «Policía de Snow Ridge», gritó, «muéstrate». Silencio. Entonces, el sonido débil de una bota raspando en metal. Se acercó más, corazón golpeando en su pecho. «Manos donde pueda verlas». Desde las sombras, una voz respondió, baja, burlona. «No deberías haber venido solo, oficial». Las palabras apenas habían salido de su boca antes de que algo golpeara fuerte a Mason atrás de la parte trasera de la cabeza. La linterna voló de su agarre, golpeando contra el suelo, su haz girando salvajemente a través de las paredes. Se tambaleó, tratando de recuperar el equilibrio, pero otro golpe a sus costillas lo envió estrellándose al piso. La pistola se deslizó fuera de alcance. «Agarra la radio», ladró alguien. Una bota bajó sobre su muñeca, moliéndola contra el concreto. Dolor disparó por su brazo. Mason se lanzó, atrapando a uno de los atacantes en la pierna. Pero el segundo hombre, alto, usando una máscara de esquí negra y abrigo de invierno pesado, balanceó un tubo de metal contra su hombro. El crack resonó a través del almacén. Jadeó, rodando lejos, nieve y polvo pegándose a su chaqueta. Alcanzó instintivamente su radio, presionando el botón. «Despacho». La transmisión se cortó con un siseo mientras uno de los hombres la arrancó libre y la estrelló contra el piso. «No podemos tenerte llamando amigos», se burló el hombre enmascarado. Su voz era profunda, tal vez de 30 y tantos, con el borde áspero de alguien acostumbrado al mando. «Has estado metiendo tu nariz donde no pertenece, Reed». Mason se congeló. Sabían su nombre. «¿Cuánto tiempo han estado observándome?», logró decir con dificultad, luchando por levantarse. «Lo suficiente», respondió el hombre. «Tú y esa amiga veterinaria, la del refugio, ambos deberían haber dejado las cosas en paz». Pateó el costado de Mason, forzándolo de vuelta al suelo. Mason gimió, su respiración superficial, su visión borrándose en los bordes. El segundo hombre, más bajo, más robusto, tal vez de 20 y tantos, con una cicatriz corriendo por su cuello, registró la chaqueta de Mason, encontrando su insignia. «¿Qué hacemos con él?». El líder vaciló. «No podemos dejarlo vivo. Ha visto demasiado». Las palabras colgaron en el aire frío como humo. El hombre más bajo levantó el tubo de nuevo, pero Mason reaccionó por instinto. Se lanzó hacia un lado, agarrando un pedazo de madera rota y balanceó fuerte. El impacto conectó con la rodilla del hombre, enviándolo aullando al suelo. Mason se arrastró hacia su pistola, pero el líder fue más rápido. Una patada aguda a sus costillas lo envió desparramándose de nuevo. El arma se deslizó más lejos en la oscuridad. «Termínalo», gruñó el líder a su compañero, quien ahora cojeaba, cara retorcida con rabia. El hombre levantó el tubo y lo alzó sobre su cabeza. Mason se preparó para el golpe, músculos tensándose, pero antes de que cayera, un gruñido bajo rugió desde la entrada. «Grace». Irrumpió a través de la entrada como una tormenta, pelaje erizándose, ojos destellando dorado en el resplandor. Su ladrido cortó a través del almacén, resonando en las paredes. Los hombres se congelaron en shock, pero solo por un latido. «¡Dispárale!», gritó el líder, alcanzando su pistolera. Grace se lanzó antes de que pudiera apuntar. Sus mandíbulas se cerraron sobre su antebrazo, arrastrándolo hacia atrás con fuerza brutal. La pistola disparó, el tiro rebotando en una viga de acero. Mason, adrenalina surgiendo, se lanzó por su arma caída y disparó una vez hacia el segundo atacante, no para golpear, sino para advertir. El hombre dejó caer el tubo y se tambaleó hacia la salida.
Grace liberó su agarre, parada sobre el líder, quien agarraba su brazo sangrante. Ella mostró los dientes, gruñendo profundo y constante. Mason se arrastró a sus pies, pistola entrenada en el hombre herido. «¡Manos arriba!», ordenó Mason. El hombre escupió sangre, mirando fijamente. «¿Crees que has ganado, oficial? Esto no termina aquí». «Tal vez no», dijo Mason, esposándolo con manos temblorosas, «pero termina esta noche para ti». Arrastró al hombre hacia la entrada, manteniendo su arma lista. El otro atacante se había ido, desvanecido en el bosque. Mason sabía que perseguirlo en su condición era inútil. Alcanzó su teléfono, milagrosamente aún intacto, y llamó por respaldo. Cuando terminó, se desplomó contra la pared, el frío mordiendo a través de su uniforme. Grace se presionó cerca junto a él, lamiendo el corte en su mano. «Buena niña», susurró, voz temblando con agotamiento y alivio. «Siempre apareces cuando más te necesito». Afuera, sirenas comenzaron a aullar en la distancia, débiles pero creciendo más fuertes. Las luces azules y rojas parpadeantes de las unidades de respaldo de Mason aún eran débiles en el horizonte cuando el frío finalmente se asentó en sus huesos. Sus costillas dolían de los golpes anteriores, sus dedos entumecidos mientras luchaba con las esposas alrededor de las muñecas del hombre sangrante. La nieve siguió cayendo, empolvando su uniforme en polvo pálido. Podía escuchar nada más que el viento y su propia respiración entrecortada. Se apoyó contra una caja cerca de la entrada del almacén, tratando de recuperar el aliento. El silencio presionó pesado alrededor de él hasta que el crujido de nieve detrás de él lo hizo congelarse. Mason se volvió, arma levantada de nuevo, corazón martillando. Al principio pensó que era otro atacante, circulando de vuelta, pero entonces, desde las sombras en el borde del edificio, vino un sonido que reconocería en cualquier lugar. Un ladrido bajo, urgente. Grace. El haz de su linterna cortó la oscuridad y allí estaba, saltando a través de la nieve con velocidad imposible. Detrás de ella, 3 formas más pequeñas siguieron: Scout, Milo y Daisy. Sus patas levantaron nieve mientras corrían, sus ladridos agudos y feroces. Alivio lo golpeó tan fuerte que casi lo hizo reír. «¿Qué están haciendo aquí?», susurró, voz agrietándose. Grace no vaciló, saltó sobre una paleta rota, aterrizó junto a él, luego se volvió hacia el bosque, gruñendo. Mason apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de verlo. 2 figuras más corriendo hacia ellos a través de la nieve. El resto de la pandilla, de vuelta por su amigo. Mason levantó su pistola, disparó una vez al aire, un tiro de advertencia, pero los hombres siguieron viniendo. Uno se agachó detrás de un barril volcado, mientras el otro cargó directo hacia él. Grace reaccionó primero, se lanzó hacia adelante, golpeando al hombre a media zancada y derribándolo en la nieve. Él balanceó salvajemente con su brazo, pero Grace cerró sus mandíbulas alrededor de su muñeca, su gruñido vibrando a través del aire quieto. El hombre gritó, su pistola cayendo de su mano. Mason se tambaleó hacia adelante, la agarró y la pateó fuera de alcance. El segundo hombre vino del lado, tubo en mano. Mason trató de volverse, pero su hombre herido lo retrasó. El golpe lo atrapó a través de la espalda, enviándolo desparramándose. Antes de que el hombre pudiera balancear de nuevo, 2 borrores pequeños de pelaje se lanzaron a sus piernas. Scout y Milo, ladrando ferozmente, mordiendo sus pantalones y forzándolo fuera de equilibrio. El hombre cayó fuerte, el tubo golpeando a través de la nieve. «¡Scout, alto!», jadeó Mason, jalándose erguido. Los cachorros obedecieron reluctantemente, circulando de vuelta hacia Grace. El primer atacante aún estaba inmovilizado bajo ella, sangre rayando su manga donde sus dientes se habían hundido profundo. Mason alcanzó sus esposas, sus dedos temblando. «No te muevas», ordenó, su voz firme a pesar del dolor en sus costillas. Cerró las esposas alrededor de la muñeca no herida del hombre, arrastrándolo erguido. Fue entonces cuando lo escuchó.
Un aullido distante, alto y claro, cortando a través de la tormenta. Se volvió hacia el sonido. Daisy, la más pequeña de los cachorros, se paró varios metros lejos en una deriva de nieve, cabeza inclinada hacia atrás, mientras aulló hacia las luces de las sirenas que se acercaban. Una risa escapó de Mason, medio incredulidad, medio orgullo. «Buena niña, Daisy», susurró, «esa es mi niña». Momentos después, faros brillaron a través de los árboles. 2 SUVs policiales y una ambulancia rodaron al lote helado, neumáticos crujiendo contra el suelo congelado. Oficiales salieron, armas sacadas, gritando órdenes. Mason levantó una mano débilmente. «Se acabó», gritó, «están abajo». Mientras sus compañeros oficiales se movieron para asegurar la escena, Mason sintió su fuerza menguar. La adrenalina que lo había llevado a través de la pelea se drenó, dejando solo agotamiento. Se hundió a una rodilla, la nieve empapando sus pantalones, el frío mordiendo profundo. Grace se acercó contra él, gimoteando suavemente. «Está bien», murmuró, descansando su frente contra la de ella. Una voz familiar gritó su nombre. «Mason». Levantó la vista justo cuando Lily apareció detrás de uno de los coches patrulla. Aún llevaba su chaqueta médica verde, lanzada apresuradamente sobre un suéter, su cabello suelto, copos de nieve atrapándose en él. Sus mejillas estaban rojizas de correr y llevaba un kit de primeros auxilios agarrado fuertemente en ambas manos. Corrió a él, cayendo de rodillas. «Dios mío, está sangrando». «He tenido peor», dijo Mason con una sonrisa débil. «Eso no lo hace mejor», espetó, su voz temblando mientras revisó su hombro. Sus dedos enguantados rozaron contra los moretones y él hizo una mueca. «Necesitas un hospital». «Después», dijo, «los atrapamos, eso es lo que importa». Detrás de ellos, los oficiales cargaron a los hombres esposados en los vehículos patrulla. El que Grace había mordido miró por encima del hombro. «Te arrepentirás de esto», siseó. Mason ni siquiera lo miró. «Esta noche no», dijo simplemente. Lily presionó gasa contra su corte, sacudiendo la cabeza. «Eres imposible». Él sonrió débilmente. «Suenas como mi madre». Ella levantó la vista, ojos húmedos pero sonriendo. «Lo tomaré como un cumplido». Grace ladró una vez, atrayendo su atención. Se paró orgullosamente junto a sus cachorros, cola moviéndose, ojos brillantes. Uno de los oficiales cerca silbó suavemente. «Nunca vi perros trabajar así. ¿Los entrenaste tú mismo?» Mason sacudió la cabeza. «Ellos me entrenaron a mí». Lily rió a través de sus lágrimas, el sonido resonando suavemente contra la noche silenciosa. El viento lo llevó hacia arriba, mezclándose con el zumbido de los motores y el pulso constante de sirenas desvaneciéndose en la distancia. Cuando el equipo de ambulancia se acercó, Mason los despidió por el momento. «Ayuda a los sospechosos primero», dijo. «Estaré bien». El paramédico, un hombre joven llamado Ethan Ward, de 20 y tantos con cabello rubio arenoso y un comportamiento constante, le dio una mirada escéptica. «Ustedes policías siempre dicen eso», dijo Ethan. «Lo siguiente que sabemos, están desmayándose en la nieve». «Sobreviviré», respondió Mason con una sonrisa, aunque su mano temblaba ligeramente cuando se levantó. Ethan solo rodó los ojos y se movió hacia los prisioneros. Lily deslizó su brazo bajo el de Mason, ayudándolo hacia la parte trasera de la ambulancia. «Al menos podrías pretender dejar que alguien cuide de ti», dijo suavemente. «Te estoy dejando a ti», dijo Mason, su voz baja pero sincera. Ella sonrió débilmente. «Tienes suerte de que Grace y sus hijos aparecieran cuando lo hicieron». Él miró a la pastora alemana ahora sentada orgullosamente junto a sus cachorros. «Sí», dijo, «son héroes». Mientras se sentó en el borde del escalón de la ambulancia, Lily envolvió una manta térmica sobre sus hombros. Los cachorros se amontonaron alrededor de sus botas, juguetones de nuevo ahora que el peligro había pasado. Grace se quedó cerca, su cabeza descansando contra su rodilla, ojos vigilantes pero calmados. El caos alrededor de ellos comenzó a desvanecerse. Los sospechosos conducidos lejos, los oficiales despejando la escena, los paramédicos empacando equipo.
El mundo se volvió silencioso de nuevo, excepto por el suave repiqueteo de nieve que caía. Lily se agachó junto a él, su voz un susurro. «Me asustaste esta noche, Mason». Él la miró, sonriendo cansadamente. «Me asusté un poco yo también». Por un momento, ninguno habló. Los faros del último coche patrulla se lavaron sobre ellos, un brillo fugaz contra la oscuridad. Mason miró a Grace, a los cachorros acurrucados en la nieve junto a ella, y luego a Lily, la mujer que había estado ahí a través de cada momento desde que esto comenzó. Alcanzó, apartando un poco de nieve de su manga. «Gracias por venir». «No pensaste que me quedaría lejos, ¿verdad?», dijo suavemente. Él rió. «No, supongo que no». La nieve siguió cayendo alrededor de ellos, gentil, interminable, silenciosa, como si el mundo mismo quisiera cubrir la violencia de la noche en algo puro. Grace se acercó más, sus cachorros acurrucándose junto a ella. Mason envolvió la manta más fuerte alrededor de sus hombros y cerró los ojos, dejando que la calidez de su presencia empujara el frío. Por ahora, al menos, había terminado. La nieve en Snow Ridge caía más suave esa mañana, una nieve calmada, la clase que deriva como plumas en lugar de tormentas. El pequeño hospital del pueblo se sentaba bajo su manta blanca, una luz cálida brillando a través de sus ventanas escarchadas. Adentro, el aroma débil de antiséptico se mezclaba con café y el zumbido de conversaciones silenciosas. El oficial Mason Reed se despertó al sonido de pasos fuera de su habitación. Sus costillas estaban fuertemente vendadas, su hombro magullado, pero estaba vivo. Cuando trató de sentarse, dolor floreció agudamente a través de su costado, recordándole cuán cerca había estado. La noche anterior aún era un borrón, destellos de luz, gritos, el gruñido de Grace y la presión fría de nieve contra su mejilla antes de que el mundo se hubiera oscurecido. Grace se acercó más, sus cachorros acurrucándose junto a ella. Mason envolvió la manta más fuerte alrededor de sus hombros y cerró los ojos, dejando que la calidez de su presencia empujara el frío. Por ahora, al menos, había terminado. La nieve en Snow Ridge caía más suave esa mañana, una nieve calmada, la clase que deriva como plumas en lugar de tormentas. El pequeño hospital del pueblo se sentaba bajo su manta blanca, una luz cálida brillando a través de sus ventanas escarchadas. Adentro, el aroma débil de antiséptico se mezclaba con café y el zumbido de conversaciones silenciosas. El oficial Mason Reed se despertó al sonido de pasos fuera de su habitación. Sus costillas estaban fuertemente vendadas, su hombro magullado, pero estaba vivo. Cuando trató de sentarse, dolor floreció agudamente a través de su costado, recordándole cuán cerca había estado. La noche anterior aún era un borrón, destellos de luz, gritos, el gruñido de Grace y la presión fría de nieve contra su mejilla antes de que el mundo se hubiera oscurecido. La puerta se abrió y el sheriff Paul Granger entró. El hombre lucía tan robusto como siempre, llevando su chaqueta canela usual y sombrero Stetson marrón, copos de nieve aún aferrándose al ala. Su cara ancha se suavizó ligeramente cuando vio a Mason despierto. «Bueno, mira quién decidió reunirse con los vivos», dijo Granger, su voz áspera rompiéndose en una sonrisa. Mason logró una risa débil. «Supongo que soy demasiado terco para rendirme». Granger se acercó a la cama y puso una pequeña caja de terciopelo en la bandeja. «No solo sobreviviste, Reed, derribaste la red de contrabando más grande que este condado ha visto en años, y lo hiciste con una manada de héroes». Mason parpadeó. «¿Héroes?». El sheriff sonrió. «Ve a mirar afuera». Mason volvió su cabeza hacia la ventana. Abajo, en el patio del hospital, una pequeña multitud se había reunido. Reporteros, gente del pueblo, oficiales, y en el medio de todo se alzaba Grace, su pelaje brillando en la luz del sol, cola moviéndose orgullosamente. Junto a ella, Scout, Milo y Daisy saltaban a través de la nieve, persiguiéndose unos a otros mientras la multitud aplaudía y vitoreaba. Alguien había atado pequeñas cintas azules alrededor de sus collares.
Lily Hartman se paró junto a ellos, envuelta en su abrigo verde, mejillas rosadas del frío. Sostenía la correa de Grace, pero no tiraba, solo se paraba cerca, sonriendo. Granger rió. Ha estado ahí afuera toda la mañana asegurándose de que tu equipo de 4 patas reciba su parte de atención. La gente de todo el pueblo vino a verlos. El alcalde está aquí también. Quiere dar una condecoración formal. Mason sacudió la cabeza lentamente, abrumado. No lo hice solo. Ninguno de nosotros lo hace jamás, dijo Granger, su tono suavizándose. Le entregó a Mason la caja de terciopelo. Por servicio más allá del deber, por valor, compasión y lealtad, no solo de ti, sino de ellos. Mason abrió la caja. Adentro yacía una medalla plateada, grabada con un pequeño emblema de una estrella y huella de pata entrelazadas. Premio al valor de Snow Ridge. Sonrió débilmente. Supongo que necesitarán una en tamaño más pequeño para Grace. Están recibiendo las suyas, dijo Granger con una risa. Etiquetas hechas a medida. Idea del departamento. Antes de que Mason pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Lily entró, su cabello aún húmedo de nieve derretida, llevando un pequeño ramo de flores silvestres en una mano. «Te ves mejor sentado», dijo, sonriendo suavemente. «He estado peor», respondió. «Buena multitud afuera». «Están ahí por ti», dijo. «Y por Grace. Ha estado disfrutando la atención. Scout trató de robar una dona de un reportero». «Niño inteligente», dijo Mason con una sonrisa. Lily puso las flores en la mesa junto a su cama. «Me asustaste, ¿sabes?» «Parece ser un hábito», murmuró. «No hagamos que sea uno», respondió, sentándose junto a él. Sus ojos estaban más suaves ahora, llenos de alivio. «Hiciste algo increíble allá afuera, Mason. Salvaste vidas de nuevo». Él alcanzó su mano, dedos rozando ligeramente contra los de ella. «No podría haberlo hecho sin ti o sin ellos». En ese momento, una enfermera abrió la puerta para dejar entrar a un visitante. Grace trotando orgullosamente por el pasillo, con Scout y Milo flanqueándola y Daisy arrastrándose detrás, su cola moviéndose tan fuerte que casi tumbó un carro de suministros. Lily rió. ¿Cómo pasaron al personal? La enfermera sonrió tímidamente. El sheriff insistió, dijo. Dijo que los héroes merecen ver a su compañero. Grace saltó hasta la cama de Mason y descansó su cabeza gentilmente sobre su regazo, sus ojos ámbar encontrando los suyos. Mason rascó detrás de su oreja, susurrando, «Buena niña, te ganaste esa medalla». Scout y Milo se sentaron obedientemente cerca de Lily, mientras Daisy trepó torpemente sobre las botas de Mason. La habitación se llenó de calor, risa, ladridos suaves y el zumbido silencioso de gratitud. Más tarde esa tarde, la ceremonia formal tuvo lugar fuera del hospital. La nieve continuaba cayendo ligeramente, pero a nadie parecía importarle. La gente del pueblo se reunió alrededor, mientras el sheriff Granger presentó a Mason y Grace con sus medallas. Grace se sentó alta junto a Mason, llevando un collar pequeño personalizado con una insignia plateada grabada «Héroe K9 Grace». Los cachorros cada uno recibieron versiones más pequeñas. Scout pateó la suya orgullosamente, mientras Daisy trató de masticar la de ella. La multitud rió, aplaudiendo mientras Mason saludó al sheriff. Cuando la ceremonia terminó, Lily se unió a Mason en los escalones. «Entonces», dijo, sonriéndole, «¿qué sigue para los héroes de Snow Ridge?» Él pensó por un momento, el aliento frío de viento rozando contra su mejilla. «Una vida más silenciosa, tal vez. Ya terminé persiguiendo fantasmas». «Silencioso suena bien», dijo suavemente. «Pero con estos 4, dudo que alguna vez sea silencioso». Él rió, mirando a los cachorros luchando en la nieve. «Probablemente no». Unas semanas después, Mason finalmente regresó a casa. La cabaña lucía diferente ahora, más viva. Había construido un refugio pequeño de madera junto al porche, completo con un techo de tejas y letrero grabado que decía «Guarida de Grace». El interior estaba forrado con mantas suaves y paja, cálido contra el frío invernal. Grace y sus cachorros lo habían hecho su santuario. Lily le ayudó a llevar suministros del camión, su mano enguantada rozando contra la de él ocasionalmente.
Los dos trabajaron en silencio compañero hasta que todo estuvo hecho. Cuando llegó la tarde, Mason encendió la chimenea dentro de la cabaña. Las llamas danzaron a través de la habitación, reflejándose en los ojos de Lily mientras se sentó junto a él. Grace se acurrucó cerca de sus pies, sus cachorros amontonados juntos como un montón de calor somnoliento. Mason se volvió hacia ella, su voz silenciosa. «Sabes, nunca pensé que encontraría algo como esto de nuevo. Paz, familia. Pensé que esa parte de mi vida terminó con Rex». Lily puso una mano sobre la suya. «Tal vez esta es la forma de la vida de darte otra oportunidad». Él asintió lentamente. «Sí, tal vez lo es». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, más pesada ahora, pero aún gentil, como una promesa de que el final del invierno estaba cerca. Mason se levantó y abrió la puerta. «Ven», dijo, «saquémoslos antes de que oscurezca». Lily rió. «¿Los 6 de nosotros?» «Caminata familiar», dijo, sonriendo. Salieron juntos, Mason, Lily, Grace y los 3 cachorros hacia el mundo amplio y silencioso de Snow Ridge. El cielo brilló oro pálido y la nieve bajo los pies brilló en la luz que se desvanecía. Grace trotó adelante, sus cachorros disparándose en círculos, mientras Lily metió su brazo a través del de Mason. Por primera vez en años, se sintió completo. No como un policía o un sobreviviente, sino como un hombre, finalmente en casa. Mientras la última luz se desvaneció detrás de las montañas, 6 siluetas se movieron lentamente a través del campo nevado, su risa y ladridos resonando suavemente a través del aire quieto. Una imagen de renacimiento, sanación y la gracia simple de ser amado. Al final, Grace no era solo una perra rescatada, era una mensajera de algo mucho más grande. Prueba de que el amor y la lealtad pueden sanar heridas que ninguna medicina jamás podría. A través de su valor, Mason fue recordado de que los milagros no siempre vienen de los cielos con trueno y luz. A veces caminan junto a nosotros sobre 4 patas, llevando la presencia silenciosa de la misericordia de Dios. Grace le enseñó a Mason y a todos nosotros que la fe no es la ausencia del miedo, sino la elección de amar a pesar de él. Mostró que cada alma, rota o perdida, aún puede encontrar redención cuando es recibida con bondad. Su historia es un reflejo de cómo Dios obra de maneras misteriosas, usando incluso las criaturas más pequeñas para recordarnos que la compasión es divina. Y tal vez ese es el verdadero milagro, que incluso en un mundo frío, la calidez aún encuentra una forma de regresar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Deja un comentario diciéndonos qué parte te conmovió más y escribe amén si crees que Dios aún envía sus ángeles, a veces cubiertos de pelaje. No olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con nosotros para más historias de fe, amor y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con paz y protección siempre.